entrando al capítulo 17, creo que habíamos hablado, había mencionado Eric que vamos a empezar a agarrar quizás un poco de, no velocidad, pero vamos a ir a un buen ritmo y estamos entrando ya en el capítulo 17 lo crean o no, ya nos quedan poquitos. Entonces, vamos avanzando bien con el libro de Lucas y estoy contento de que estamos abarcando todo ese libro porque es muy bueno como comunidad, como iglesia, que podamos mirar un libro completo como este del Evangelio para poder asimilar y empezar a... Yo sé que en mi vida ha sido una bendición, es la primera vez que enseño a través de Lucas y siempre uno va aprendiendo mucho más y no solamente específicamente, sino de quizás el hilo, como hemos estado en las últimas semanas viendo sobre las finanzas, sobre dónde está nuestro amor en relación a si lo que estoy preocupado son las cosas del mundo o si estoy pensando en el cielo. Esta semana, para el mensaje le puse en su poder y no el mío. Vamos a ver si puedo enseñar desde una silla así. Normalmente estoy de pie o en un taburete, pero hoy voy a probar. Quizás detrás de eso está la idea de ese título, está la idea del orgullo, ¿no? O de la humildad. Porque no sé de ustedes, pero para mí es muy común que yo quiera hacer las cosas yo y que yo piense que soy yo el que lo está haciendo. Y no estoy hablando de hace tiempo, estoy hablando de ahora, estoy hablando de entendiendo que Dios es el que está a cargo, Dios es el que hace las cosas posibles todavía. Me cuesta mucho no ceñirme o no ir primero a mí mismo y en vez de a Dios para buscar la capacidad de hacer las cosas o para buscar las fuerzas o para buscar la sabiduría. Muchas veces me inclino hacia mi propio corazón, hacia mi propia respuesta, solución y a veces desafortunadamente es después de que veo que yo fallo, de que yo no soy suficiente, que voy a Dios, pero no a veces de principio. Y en ese pasaje hay creo que cuatro maneras que quizás podamos ver cómo necesitamos a Dios. Y yo los he puesto, necesito a Dios y cuatro diferentes cosas, ¿no? En las que, pero, y si se acuerdan, como para recordar la línea de la historia, Jesús está de camino todavía a Jerusalén. Creo que habíamos hablado que no va directo porque hubiera durado unos días, pero va como haciendo un zigzag porque tiene algunas enseñanzas más que hacer, pero va camino todavía a Israel, o sea, a Jerusalén, va camino a la cruz. Pero entre estos caminos ha estado como un rato hablando con sus discípulos, un rato hablando con los fariseos, y es como ida y vuelta, ¿no? Lo había mencionado Eric, que están los dos ahí seguramente siempre, o muchas veces, ¿no? A veces, aunque la conversación sea con los discípulos, ahí están los fariseos intentando escuchar la gente de la ley, pero él está hablando, ahora va a girarse otra vez a hablar hacia sus discípulos y está hablando un poco sobre podríamos hablar hasta cierto punto de expectativas, cosas que Dios está hablando, pero cosas en las cuales creo que muchas veces nosotros podríamos intentar o intentar hacerlo por la nuestra o lo haríamos a nuestra manera y no estaría necesariamente correcto. Y la única manera en la que vamos a hacerlo como Dios manda va a ser hacerlo en su poder, no en el nuestro. Eh, eh, Darnos cuenta de que le necesitamos a Él, de que yo no puedo, que significa que yo tengo que tener humildad. Entonces, a través de este pasaje, creo que vamos a ver esa idea de que necesitamos hacerlo a través de Él y se trata de Él y no de mí, y de que yo necesito reconocer mi limitación en estas cosas. Entonces, la primera parte del pasaje de hoy, aquí en los primeros tres versículos, dice, cierto día, Jesús dio a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Jesús hace una declaración que quizás es buena escucharla para mí, y es de Jesús, porque me doy cuenta que Jesús ya ha declarado que las cosas que a veces me acechan a mí como creyente que estoy siguiéndolo,
pero que todavía hay tentaciones, es algo que es de esperar. No, no se van a ir. No, no es que no haya tenido no he llegado a un nivel tan alto de espiritualidad que ya nada me tienta, sino el hecho es que va a ocurrir. Pero él da un pero, ¿no? Dice, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Algunas traducciones hablan de que hace tropezar. Realmente creo que a la base del original, la idea quizás es más como el gatillo, yo le diría el gatillo, ¿no? Si usted ha visto alguna vez una trampa para agarrar un animal, hay como un palito, ¿no? No sé si han visto, hay una muy, muy fácil que, bueno, no voy a decir que sea hacerla, pero que es una piedra grande, ¿no? Y hay un palito y hay como una cosita y cuando el animal lo toca, ¡pum! ¿Qué pasa? Cae la piedra y no les digo lo que pasa con el animalito, pero bueno, el hecho es, si está muriendo de hambre, está en el monte, pues puede hacer eso. Pero el punto es que hay un palito que hace como un gatillo que la trampa se ejecute, ¿no? Y esa es quizás la idea aquí que está hablando Jesús sobre ser esa persona. Y él dice, qué aflicción para esa persona que causa esa caída en la trampa, que causa que esa persona esté. Entonces, dice, y vea el nivel que Jesús le pone a esta realidad. Él dice, sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Esto y lo que está escribiendo aquí, pues es algo, no sé, de las maneras que me gustaría morirme, esa no es una, definitivamente. Y esas piedras de molino eran grandes, eran enormes. Imagínense, todos creo que hemos visto películas con un animal ahí dándole vuelta a una piedra enorme y que eso estuviera atado y lo tirara. Entonces, es mejor que Jesús está diciendo, una persona que está haciendo tropezar a los otros hermanos, sería mejor que acabara su vida a que esté haciendo caer, cuando habla de sus pequeños, está hablando de los creyentes que están a su alrededor, y él dice, no, 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 no es una cosa buena. Entonces él está diciendo, cuídense. Las tentaciones van a venir, sí. Va a haber cosas que vienen a mi vida, sí, pero que jamás sea yo el que causa ese problema. Así que cuídense. Si un creyente peca, repréndalo. Luego, si hay arrepentimiento, ¿qué dice? Perdónelo. Entonces, aquí en esos primeros 3 versículos, la necesidad que yo estaba viendo como para enfocar, quizás pensar en esa humildad que yo necesito tener, es que realmente yo sé que yo no voy a poder hacer esto. Al final de cuentas, a veces por mi carácter, por mi manera de ser, no voy a cuidar, como digo aquí, bien a mi hermano. Quizás fuera por el sentido de que haga algo incorrecto y lo haga tropezar. O puede ser por el lado de que quizás no voy a querer hablar con él, exhortarlo. Aquí usa la palabra arrepender. Pero yo necesito cuidar a mi hermano. Necesito cuidar a mi hermano al no, y hermana también, eso es medio genérico, pero no necesito estar, o sea, necesito cuidar mi conducta, necesito cuidar la manera en la que trato con la familia de Dios y no estar haciéndolos tropezar. Y es algo que tenemos que realmente considerar, ¿no? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo trato a las personas? A veces no es que no es, se nos va a la mente directamente que vamos a arrastrar a alguien a algún lugar que no debería ir. No, podría ser simplemente la manera en la que yo estoy tratando a alguien. Quizás no estoy actuando como debiera en amor y eso puede causar un problema. Entonces necesito cuidarme yo, pero yo no puedo hacerlo. No sé de usted, pero yo no puedo hacerlo. Yo no puedo ser perfecto en esa manera y tampoco voy a ser perfecto en la manera en la que cuando veo un problema lo trato. Aún incluso, ahora voy a hacer como un paréntesis aquí. La necesidad está ahí. El jueves hablamos sobre la importancia de cómo Dios, si ama a sus hijos, que los ama, los disciplina, les llama la atención, hace cosas para que ellos puedan, si están fuera del camino, que vuelvan. Eh,
Y ese es el tipo de amor que tenemos que tener entre hermanos para incluso a veces llamarnos la atención los unos a los otros si hay un problema. Entonces, yo necesito reconocer primeramente que yo no puedo hacer eso, y eso no está en mí, yo no puedo tener, y quizás en el contexto del pasaje, pensar en que hasta cierto punto los discípulos, por lo que habían sido enseñados y los fariseos están escuchando ahí, ellos tienen ese pensamiento de que ellos podrían, porque ellos están pensando que las cosas que están haciendo y ellos son quienes son, o sea, están bien con Dios porque ellos han logrado hacer esto. Entonces, en vez de humildad en su corazón, lo que hay realmente es orgullo. Ellos tienen orgullo. Entonces, sería importante que ellos entendieran, al igual que nosotros, que no es algo que yo puedo realmente hacer, no es algo que yo puedo realmente completar esta misión de cuidar bien a mi hermano, de guardar a mi hermano, sea protegiéndole porque no le hago caer con mi conducta, con las cosas que hago, con las maneras en las que me comunico y también cuidándolo. Y de ahí hay un pensamiento que sale al final del versículo 3 cuando dice, si un creyente peca, si uno de nuestros hermanos peca, repréndalo. Y luego, si hay arrepentimiento, ¿qué dice? Perdónelo, perdónalo. ¿Qué tan difícil es el perdón? Creo que el perdón es muy difícil, por eso lo tengo como el segundo punto. Necesito a Dios para poder perdonar. Necesito a Dios para poder perdonar. Vea lo que dice el versículo 4. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Debemos perdonar. Debemos perdonar. Y es interesante porque ese perdón es una palabra fácil de decir, pero difícil de hacer. Estaba leyendo ahí y un comentario que dijo John MacArthur sobre esto es que el perdonar es una de las cosas más cercanas a Dios que podemos hacer, porque es parte de la naturaleza de Dios, pero no es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, hacer esto, yo creo que necesito el poder de Dios para poder perdonar. Y quiero que veamos aquí este pasaje adicional en Primera de Pedro, capítulo 4:8. Dice, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros. Recuerden, hablaba sobre cómo nos amamos. E incluso en la falta de amor puede haber un problema, puede ser un tropiezo si no estoy amando como he sido mandado a mis hermanos. Pero dice, porque el amor, ¿qué? El amor cubre gran cantidad de pecados. El amor cubre gran cantidad de pecados. ¿Por qué pongo ese pasaje? Porque creo que sí es importante considerar que no todos los pecados, no todas las cosas que las personas están haciendo va a requerir que alguien no debería requerir que alguien tenga que venir a pedirme disculpas o a arrepentirse. Con eso me refiero a que debería estar dispuesto a perdonar muchas veces. Y cualquiera de nosotros que vivimos en familia, sea con una pareja, con hijos, con lo que sea, o convivimos con personas o trabajo, lo que sea, tenemos amigos, entendemos que sin duda vamos a tener choques, ¿no? Yo voy a decir tonterías. Yo a veces digo cosas que creo que son graciosas y la otra persona no lo toma bien. Entonces, ¿qué pasa? En mi familia, tiene que haber mucho amor que cubre gran cantidad de pecados para que la mayoría de estas cositas que están pasando al diario, simplemente que en amor digamos, ok, no pasa nada, no hay problema. Pero hay veces que realmente la persona necesita pedir perdón. Al principio del culto, cuando estábamos arrancando, hubo un momento en el cual Eric y yo habíamos hablado sobre quién iba a hacer qué, y habíamos hablado y habíamos decidido que él iba a liderar la parte de la oración. Empezó ese tiempo y me fui, me tiré. Qué falta de respeto, ¿no? No, tenía que haber hecho un apunte o algo, pero se me fue, yo me fui. Y pensando en ese pasaje, yo dije, hey, públicamente, Eric, necesito pedirle perdón porque me arrepiento. No quería hacer eso, pero lo hice.
un poco medio chistoso, ¿no? En el sentido de que, porque no es como una gran cosa, y yo sé que él ya me había perdonado, él había aplicado mucho, el amor cubre cantidad de pecados, pero quizás como en forma de ilustración para ese mensaje lo dije, y él dijo, no, está bien. Y así debería ser. Y hay veces en las cuales vamos, porque recordemos, no siempre la gente está pecando en contra de mí, ¿cierto? Muchas veces soy yo el que está pecando en contra de otra persona. David nos enseña que realmente siempre pecamos en contra de Dios. Inicialmente, aunque pequemos contra otras personas, el primer afectado, el primer ofendido en cualquier pecado, en cualquier falta es Dios, porque Él es tan infinitamente más santo que nosotros y tan infinitamente más perfecto, que el más ofendido en todo pecado que jamás ha sido hecho siempre ha sido Dios. Es la persona más ofendida, la persona que es más agraviada a través del pecado. ¿Y qué ha hecho nuestro Padre hacia nosotros? Nos ha perdonado, nos ha dado al Hijo, nos ha dado un camino a través de la cruz para poder ser justificados. Entonces, nos regala la fe. Y por gracia nos salva a través de esa fe. Entonces, son cosas que necesitamos dar, ok, Dios nos está llamando a eso, pero yo no lo puedo hacer. Yo, Jonathan, no voy a poder siempre perdonar. Quizás en las cosas pequeñas sí, pero ¿qué pasa si son cosas grandes? Cosas que no son cosas que como que simplemente, hey, el amor, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada y que no pasa nada. Realmente que yo dejo que se escurra y no pasa nada. ¿Qué pasa de las cosas serias que requieren que una persona realmente se arrepienta y venga y diga, hey? Y esos son el tipo de cosas como que vemos en Mateo cuando Jesús habla sobre el proceso, ¿no? De buscar a un hermano, hablando de como esta misma idea de buscar al hermano cuando hay un pecado, ¿no? Y él describe, y eso es un proceso de la iglesia. Jesús está dando este proceso a la iglesia específicamente, decir, hey, si tienes un hermano que está fallando, ve, búscalo, cuéntale lo que está pasando y luego pasa por el proceso, ¿no? ¿Qué pasa si no se arrepiente? Bueno, pues busca a otro hermano y háblenle, están orando, ¿ok? Y no los escucha, bueno, involucre a la iglesia, pero la idea siempre es que esa persona vuelva, pero necesita haber arrepentimiento, ¿no? Entonces, hay casos en los cuales el pecado va a ser tan grande, el agravio va a ser tan grande que necesita haber un pedir de perdón, pero un arrepentimiento. ¿Y qué toca en ese momento? Perdonar. Una vez, no vea esto, 7 veces al día. Aún si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, ¿qué debo hacer? Perdonar. Yo no sé de usted, pero en esa situación a mí me va a resultar personalmente imposible hacer eso, sobre todo si es de forma regular, ¿no? Por eso es que necesito a Dios para perdonar. Entonces, yo me doy cuenta que yo no puedo cuidar a mi hermano, yo no puedo perdonar, necesito a Dios. Entonces va a ser en el poder de Dios y no en el mío. Entonces yo necesito tener humildad y decir, ok, yo necesito a Dios en estas cosas. La tercera cosa que creo que vemos en este pasaje habla sobre la fe. Y yo creo que necesitamos a Dios, yo necesito a Dios para tener fe. Necesito que Él eh, crezca esa fe en mí. Vea esta interacción entre los discípulos. Dice, los apóstoles dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Me pareció interesante el comentario que hizo Charles Spurgeon sobre esto, porque él hablaba sobre la manera en la que a veces, y quizás no en este pasaje, pero después, cuando leemos sobre Pedro escribiendo más adelante, después de la resurrección, después de la venida del Espíritu Santo, y con las cosas que hizo Pablo y diferentes personas, y los vemos y casi los ponemos como en un pilar, como si fueran una categoría de ser humano distinto, aunque Dios obviamente los eligió para hacer una obra peculiar y diferente a la que ninguno de nosotros jamás podremos hacer de la misma manera, pero no dejan de ser personas humanas, las cuales tienen necesidades y una de ellas, para ellos se daban cuenta, necesito fe. Y la manera en la que ellos lo expresan es, dicen, muéstranos cómo
aumentar nuestra fe. Pero es interesante porque ellos como que agarran ese lenguaje de quizás la cantidad, incrementar la cantidad de fe, y hablan de nuestra fe. Entonces, quieren más y posiblemente es como decir, o sea, si tuviera un poco más de esto, entonces podría hacerlo. Pero la respuesta del Señor, vean lo que dice Jesús. Dice, el Señor respondió, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, que en esa zona, aunque no es la semilla, hemos hablado de esto, no es la semilla más pequeña en el mundo, hablando de cultivos, y en esa zona del mundo, eso sería como la semilla de cultivo más pequeña que existe y sigue siendo como chiquitica, chiquitica, ¿no? Podrían decirle a este árbol de moras, desarráigate y plántate en el mar y les obedecería. El problema aquí quizás no es a veces la cantidad de fe que tenemos, y yo diría incluso la calidad de fe que tenemos, sino la cuestión aquí es en quién tenemos la fe. ¿Dónde está puesta mi fe? Y, y para ellos, él está explicando, y para nosotros nos explica que nuestra fe necesita estar en Dios, necesita estar apuntada a Dios, no apuntada a que tenga una reserva de fe. Y yo les admito, yo he pensado a veces en términos como esos, como que uno pudiera como acumular extra para que cuando la situación ocurra y tengan esa reserva y le va a poder ayudar a pasar ese momento. Yo me doy cuenta ahora que eso es falso. Y no digo que nuestra fe no puede crecer, no digo que nuestra fe no puede ser más profunda, pero tiene que ser fe en el Señor. Y la realidad es que va a haber momentos en los cuales yo no tengo suficiente fe, pero si tengo esa mostaza y la tengo en el Señor, la tengo en mi Dios, eso es suficiente para que Él haga la obra en mi vida, para que Él me saque de la tentación, para que Él me ayude a sobrepasar la tribulación que está en mi vida, para que Él me permita darle gloria a Él cuando Jonathan quiere simplemente darse por vencido y decir, esto no vale la pena. Entonces mi fe tiene que estar en Dios, y necesito a Dios para tener esa fe. Necesito que Él sea el foco y la fuente. Entonces, creo que es importante que entendamos, necesito a Dios para cuidar a mi hermano, necesito a Dios para perdonar, para ser más como Dios en esa manera de tener quizás un atributo que es de Dios, y necesito a Dios para tener fe. Y eso nos trae a el último ejemplo. Cuando estaba empezando a preparar este mensaje, inicialmente así como al principio, había pensado nombrarle a este mensaje Se me cayeron las medallas, y es por esa parte del pasaje. Lo pensé más y enfoqué más hacia sobre Dios y cómo nosotros necesitamos honrarle a Él y necesitamos humillarnos nosotros, ser más humildes. Pero me parece muy interesante este pasaje, y es vacilón el ejemplo que Jesús da. Vean lo que dice, cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No, dice Jesús, le diría, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego puedes comer tú. Y le agradece, versículo 9, le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera. Por supuesto que no. Lo que está pintando Jesús aquí, y ellos lo hubieran entendido perfectamente, es a palabras de hoy en día, sería, de usted fue al trabajo, ¿no? Usted llegó a su trabajo a la hora de empezar, y usted le toca, tiene un turno ese día de 9 horas. Y a la hora 6, usted llega al fin de una labor específica, pero le quedan 3 horas de trabajo, ¿no? Y el jefe le va a decir, hey, por cierto, hey, vaya para allá y yo voy a terminar las otras cosas que le tocan hacer a usted. ¿Cuántos de ustedes su jefe dice eso? Porque a mí nunca me ha pasado en mi vida.
Yo sí estoy en una jornada y tengo 9 horas para trabajar, me están pagando por 9 horas para trabajar y llego a la hora 6, ¿saben qué pasa? Me quedan 3 horas para trabajar. Entonces, no paramos, ¿no? Seguimos, no, nos toca. Y eso es lo que está escribiendo Jesús. Si usted ha llegado a una parte de su trabajo, pero en su trabajo le toca otra parte, en este caso para ese sirviente, la persona le tocaba ir también, trabajaba en el campo un rato y cuando llega a la casa le tocaba también preparar la comida. ¿Ve? Y está diciendo Jesús, ¿quién va a decir, no, tranquilo, relax? Yo sé que ese es su trabajo, pero lo voy a hacer yo. O sea, dicen, no. Entonces, y hace la aplicación aquí, dice, versículo 9, dice, de la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente que cumplimos con nuestro deber. Cumplimos con nuestro deber. Dios agarra este ejemplo que ha dado sobre ese sirviente y dice, es así con ustedes, ¿no? Y por eso es que decía lo de se me cayeron las medallas, porque a veces, si me porto bien, si tengo un buen día, si siento que tengo una buena racha de que estoy haciendo bien las cosas, estoy tratando bien las cosas, a las personas, estoy, um, estoy bien portado, ¿no? Y incluso ha venido una tentación y le he dicho que no, y cualquier cantidad de cosas así, como que estoy leyendo bien la Biblia, estoy orando. ¿Qué pasa? Empieza a poner las medallas, ¿no? Como estoy bien, ¿no? Y así era la situación, quizás religiosa, que se encuentra Jesús. Algo que ha divagado mucho de la realidad de que no es lo que hacemos, no es lo que está externo, sino es lo que es interno que realmente importa, ¿no? Y entonces, él está diciendo, hey, lo que le toca es hacer lo que Dios le ha dicho. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo nuestro deber. Deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Otras traducciones dicen inútiles. Eh, Creo que la nueva traducción viviente nos trató un poco mejor, ¿no? Y dice indignos. Pero la realidad es verdad. Primero somos indignos y yo me meto en el barco de inútil también. Yo sé que Dios merece, mi Señor merece todo lo que me ha pedido y más. Y ojo, porque Jesús dice que su yugo es fácil. Él nos clarifica, hey, lo que le estoy pidiendo no es tanto. Pero nuestra carne, mi carne dice, no, yo no quiero hacer eso, yo no quiero hacer eso, yo no quiero luchar en contra de la tentación, yo no quiero estar en oración, yo no quiero estar haciendo esto, lo otro, yo no quiero seguir esos patrones, no quiero tener una disciplina espiritual que me mueve en dirección al Señor, que me acerca a mi Señor, sino quiero hacer lo que a mí me da la gana. ¿No? Y yo entiendo exactamente lo que está diciendo aquí en ese pasaje, porque yo soy ese siervo indigno que apenas a veces lo hace bien de vez en cuando, pero eso es como el mínimo. Y eso es lo que está diciendo en el pasaje anterior. Eh, al trabajador que está haciendo sus cosas, y si las hace bien, ¿qué? Va a ser como, qué buen trabajador soy yo. No, quizás, porque siempre hay un bagazo, ¿no? Que parece que sale con la suya, siempre está atrás, escondido, no haciendo nada. Allá él. Eso no es a quien hemos sido llamados nosotros, hemos sido llamados a hacer lo que nuestro Señor nos pide. Y no es mucho. Y no por eso, pero ahí por eso le puse a este último pasaje, le puse ese pensamiento que no necesito Dios solo para la fe, como vimos en el punto anterior, sino necesito a Dios para ser fiel. Necesito fidelidad, que esa fe se manifieste en la manera en la que yo opero, que yo he sido salvado para buenas obras y que yo voy a ser fiel en hacerlo, día sí, día no, o sea, todos los días, día a día, ser fiel. Ahora recuerden, versículo 1 dice, las tentaciones vendrán, va a haber, incluso sabemos que va a haber tropiezos, pero nuestro trabajo es ser fieles y no estar diciendo, hey, pero ¿por qué no, yo creo que no me tocaría hacer esto.
simplemente le preguntaría esto: ¿nuestro Señor Jesucristo no ha hecho ya suficiente por nosotros? Con la cruz, simplemente. Si solo fuera la cruz. Con la cruz ha hecho más de lo que nosotros merecemos. Por eso se le llama gracia. Porque el que es salvo, no, nadie que es salvo lo ha merecido jamás. Entonces ni siquiera no merecíamos eso. Y mucho menos todas las otras cosas que siguen después. Todo lo que viene con la salvación: ser justos, ser salvados del infierno, ser salvados de la condenación y ser adoptados en la familia de Dios, ser herederos. Todo lo que viene con eso, el gozo, tener la paz que el mundo no puede dar. Yo no sé de ustedes, pero yo necesito a Dios para ser fiel. Porque aunque puedo explicarlo muy bien en mi mente, yo entiendo que estas cosas, como que Dios no me está pidiendo tanto, me cuesta. Me cuesta. Me cuesta a veces pedir a cuidar a mi hermano. Me cuesta perdonar a mi hermano y a los demás. Yo sé que no puedo tener fe. Yo no soy suficientemente bueno para simplemente tener fe. Y yo sé que me cuesta y no puedo solamente yo ser fiel, tener fidelidad en mi vida. Necesito a Dios para esas cosas y creo que es importante que tengamos esa humildad de admitirlo, porque eso va a afectar cómo venimos al trono, cómo pedimos nuestra actitud, nuestro corazón, y no vamos a empezar a cargar nuestra vida sobre un cimiento falso que es nosotros. Yo no puedo construir quien yo soy. Quizás puedo engañar a personas, empezando por mí y después otras personas, si empiezo a hacer eso, a construir una vida cristiana a ojos de los demás sobre quién soy yo. Pero creo que, no sé si en Costa Rica ya usan el término castillo de naipes, ¿no? De cartas. Eventualmente eso se va a desmoronar, va a caer, porque tiene estructura. Necesitamos a Dios para esas cosas, necesitamos entender y ser humildes y honrar al que debe ser honrado y no a nosotros. Les dejo con 3 pensamientos y vamos a tener un tiempo de canción y vamos a despedirnos. Las 3 cosas que yo creo que podemos pensar aquí es que debo de cuidar a mis hermanos, realmente. Debo de cuidar a mis hermanos y como extensión, debo de perdonar a mis hermanos. Esto, cuidar y perdonar. Y finalmente, también necesito obedecer a mi Señor. Necesito obedecer a mi Señor. Pero necesito al Señor para hacer todas estas cosas. Todas estas cosas van a requerir que yo esté confiando en el Señor. Entonces, les animo, vamos a ir a un momento de oración y vamos a pasar a un tiempo de una canción más. Vamos a cantar sobre el Dios de batallas, el Dios el cual sí podemos confiar en él, el cual sí es poderoso, el cual sí puede hacer estas cosas que Dios espera a nosotros, pero que él sabe que tenemos que hacerlas en su poder y no en nuestro. Entonces vamos a Señor oración y vamos a cantar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Aún en un día como hoy, donde otra vez no podemos reunirnos cara a cara, Dios, te pedimos que continúes trabajando en tu iglesia, continúes dándonos fuerza, Señor, y ánimo, Señor, que como el Salmo decía, que traigas alegría a nosotros, Señor, aún en tiempos difíciles. Señor, te pedimos que como iglesia nos continúes a construir, Señor, a cada uno de nosotros. Señor, haznos crecer, Señor, en nuestra fidelidad, en nuestra obediencia a ti, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe esté firmemente anclada en ti. Dios, y venimos a ti confesando que sabemos que no somos capaces y no merecemos. Pero Dios, deseamos obedecerte, deseamos servirte, deseamos amar a nuestros hermanos. Ayúdanos a tener ese amor que cubre multitud de pecados, Señor, para que podamos convivir con gracia, Señor, con alegría, los unos con los otros e incluso con los que nos rodean, algunos que no son creyentes tampoco, Señor, que simplemente podamos vivir en paz. Pero también, Señor, ayúdanos cuando nosotros
agraviamos a alguien, cuando nosotros hacemos mal, a darnos cuenta, arrepentirnos, buscar perdón, Señor, para ser perdonados. Y cuando alguien nos hace una afronta a nosotros, Señor, que necesita arrepentimiento, Señor, que estemos dispuestos, Señor, a hacer, a tomar, Señor, el camino que tú tomaste de perdonar, Señor. Te pedimos por estas cosas, en nombre de Jesús.